No le doy la mano a los extranjeros. 5 minutos después cancelaron un acuerdo de 100 millones. No les doy la mano a extranjeros. Las palabras resonaron en la sala de juntas como una cuchilla de acero que se deslizaba lentamente sobre el cristal. Garrett Miles se quedó paralizado, con la mano extendida sobre la mesa reluciente, atrapada en un gesto. Lentamente, casi imperceptiblemente, sus dedos se cerraron en un puño antes de caer de nuevo a un lado. Apretó la mandíbula, pero su rostro permaneció sereno. Sereno. Demasiado sereno. Un silencio largo e incómodo se cernió sobre la sala. Elias Rehn, el joven traductor que estaba detrás de él, se puso rígido. Enderezó la postura, pero no por orgullo, sino por algo más. Sorpresa. Incredulidad. De esas que duelen como una bofetada. Garrett notó el sutil temblor en las manos de Elias mientras apretaban el borde de la carpeta de cuero que sostenía. Al otro lado de la mesa, Arjen Voss, traje gris perfectamente ajustado hasta los puños, con mechones plateados que le recorrían el pelo, permaneció sentado, impasible. Su expresión era vacía, salvo por una leve sonrisa burlona que tiraba de las comisuras de sus labios. Sus ojos penetrantes escudriñaron la reacción de Garrett, buscando algo. Debilidad, tal vez. Vacilación. El resto de la delegación de Barcon, 3 hombres trajeados de distintas edades, intercambiaron miradas de reojo, pero no dijeron nada. Nadie corrigió a su director. Nadie pareció sorprendido. La voz de Garrett se volvió firme. «Entendido», dijo. Las 2 sílabas fueron tranquilas pero concisas. No se inmutó, no discutió. No le dio a alguien la satisfacción de una reacción visible. Pero por dentro, sus pensamientos eran fuego. No solo estaba ofendido, sino calculador. En un instante, las pulidas capas profesionales que Garrett había construido alrededor de este acuerdo, los 12 meses de negociaciones, las incontables horas de viaje, las llamadas, los acuerdos, se sintieron reducidas a cenizas. Todo, porque Arjen Voss decidió convertir un apretón de manos en un campo de batalla. El insulto ni siquiera iba dirigido a él. Esa era la cuestión. Alguien no lo había mirado a los ojos cuando lo dijo. Lo había mirado a Elias, deliberadamente, desestimándolo discretamente, no como colega, ni siquiera como persona, sino como algo inferior. Y eso, Garrett lo sabía, no era un malentendido cultural. Era un mensaje. Respiró hondo y esbozó una sonrisa forzada. «Si me disculpan un momento», dijo con suavidad, «necesito hacer una llamada rápida». Sin esperar respuesta, Garrett se apartó de la mesa y se dirigió a la puerta. Elias lo siguió en silencio. Los paneles de cristal de la sala de conferencias reflejaban la tensión en sus hombros. Afuera, el pasillo se sentía más fresco, pero no mucho. Garrett dio 2 pasos por el pasillo y se detuvo bruscamente, volviéndose hacia Elias. Su voz se convirtió en un susurro. «Vamos a cambiar la estrategia». Elias parpadeó. «¿Qué quieres decir?» Garrett no respondió de inmediato. Su mirada se dirigió al techo. Estaba atento a las cámaras. Ninguna. Bien. Sacó su teléfono y revisó rápidamente sus contactos hasta que dio con un nombre: Piers Daltrey. El hombre había sido banquero, ahora inversor en medios con una red de contactos por toda Europa del Este. Garrett pulsó el botón de llamada. Sonó 2 veces. «Garrett», llegó la voz de Piers tan vivaz como siempre. «¿Llamas durante la reunión? ¿Algún problema?» «Necesito un favor», dijo Garrett sin perder aliento. «Discreto y rápido. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Barcon Heavy Industries, especialmente sobre su junta directiva, especialmente sobre Arjen Voss. Quiero nombres, asociaciones, controversias, cualquier cosa pública y cualquier cosa que no sea criminal». Piers no hizo preguntas. «Lo tendrás en 5 minutos». «Bien». Garrett colgó y volvió a mirar a Elias, cuya confusión no se había disipado. «Voss no cometió ningún error», dijo Garrett, paseándose de un lado a otro. «Quería desestabilizarnos incluso antes de que abriéramos la boca, pero no se trata de orgullo, se trata de confianza. Y si firmamos este acuerdo, vincularemos a Milotech con él, y no confío en él». Elias dudó, luego habló. «¿Y si marcharte te cuesta la empresa?» Garrett se detuvo a medio paso. «Entonces no nos marchamos», dijo entrecerrando los ojos. «Luchamos». Golpeó con un dedo la pared de cristal. Dentro, Arjen reía quedamente con sus colegas, hojeando la carpeta de proyectos que Garrett había preparado con tanto esmero. No había urgencia en su postura, ningún respeto. «He tratado con negociadores duros», continuó Garrett, «pero vos es otra cosa, oculta algo.
Nadie tan engreído llega ahí con dinero limpio. Elías bajó la mirada. Esa fue la primera vez que alguien me decía algo así en un entorno de negocios, dijo en voz baja. Garrett se giró, en voz baja. Y será la última vez que lo digan sin consecuencias. Se hizo un silencio entre ellos. Entonces Garrett se ajustó el cuello y avanzó por el pasillo. Necesitaba espacio para pensar. Un enorme óleo colgaba sobre el pasillo, una mezcla abstracta de vigas de hierro y barcos de carga. Comercio e industria, la prosperidad basada en las relaciones. La ironía lo hizo sonreír con tristeza. Volvió a marcar. Esta vez, el número pertenecía a Jacob Barrow, un viejo conocido de los inicios de Garrett en el derecho de cumplimiento. Jacob, dijo en cuanto se conectó, ¿sigues revisando registros comerciales? Solo para quienes me pagan a tiempo, respondió Jacob con voz grave. Estoy tratando con Barcon, dijo Garrett. Eso llamó la atención de Jacob. ¿Barcon Heavy? ¿Seguro que quieres liarla con ellos? Exactamente por eso llamo. ¿Qué sabes? Sé que corren rumores de que usan subcontratistas de gracia. Territorio peligroso, trabajo extraoficial, nada probado, pero suficiente humo para provocar un incendio. ¿Puedes conseguirme pruebas? Quizás. ¿Sigues usando esa bandeja de entrada segura? Garrett asintió bruscamente. Envía lo que encuentres, lo necesito en los próximos 10 minutos. ¿Entonces te sugiero que retrases el apretón de manos? Garrett casi se rió. Confía en mí, esa parte ya está hecha. Terminó la llamada y se guardó el teléfono en el bolsillo. Al doblar la esquina sonó el ascensor y un par de jóvenes becarios pasaron charlando en otro idioma, quizás en Krabic. Elías permaneció junto a la ventana, mirando hacia la sala de juntas. ¿Crees que hablaba en serio?, preguntó Elías en voz baja. Garrett se le unió con los brazos cruzados. Ah, sí que lo decía en serio, pero lo importante es asegurarse de que el resto del mundo también lo oiga. Elías lo miró de reojo. ¿Estás planeando algo? Estoy preparando algo, dijo Garrett, con la voz más fría, y cuando estemos listos, no tendremos que alzar la voz, simplemente les mostraremos la verdad. Un timbre salió de su teléfono. Correo electrónico. D. Jacob Barrow. Asunto. Manifiestos de envío de Barcon plus contratos marcados. Mensaje. No te los envié yo. 3 archivos adjuntos. Garrett abrió el primero. Contratos escaneados con firmas borrosas. El segundo. Un manifiesto de envío marcado como zona restringida. Clase laboral 13. El tercero. Un memorando interno que hacía referencia a envíos extraoficiales entre Gratia y Port Levin. Garrett miró los archivos. Luego se volvió hacia Elías. «Imprime esto», dijo, «y consígueme una tableta». Elías asintió y se apresuró por el pasillo. Garrett regresó a la sala de juntas, donde la reunión seguía en curso. Desde fuera parecía una negociación cualquiera, tranquila, civilizada, estratégica. Pero ahora las reglas habían cambiado. Y también el resultado. Miró su reloj. Habían pasado 5 minutos. Se dirigió a la puerta y murmuró en voz baja. «Necesito que averigües todo lo que puedas sobre los socios comerciales de Barcon y su junta directiva, especialmente vos. 5 minutos. Eso era todo lo que necesitaba». Arjen Voss regresó a su asiento como si nada hubiera pasado, con los labios curvados en una sonrisa silenciosa y satisfecha. Se recostó en la silla, juntando los dedos justo debajo de la barbilla, y miró hacia las puertas dobles por donde Garrett y Elías habían salido momentos antes. Con el aire despreocupado de quien tiene el control total, Arjen se inclinó ligeramente hacia su intérprete y habló en holandés sin darse cuenta de que la habitación ya no era solo suya. «Volverán arrastrándose», murmuró, con la mirada fija en las puertas. «Siempre lo hacen». No se fijó en la delgada grabadora negra que Elías había dejado escondida bajo el borde de la larga mesa de nogal antes de salir. No había visto el tenue resplandor rojo que indicaba que seguía escuchando. Tampoco sabía que Elías, silencioso y observador, entendía cada palabra que acababa de salir de su boca. El joven traductor no había hablado antes, no porque se sintiera intimidado, sino porque había estado preparándose, observando, grabando. Arjen se removió en su silla, con aspecto aún más relajado. Abrió de nuevo la carpeta de proyectos de Garrett y hojeó sus páginas con fingido interés. Los demás delegados de Barcon permanecieron en silencio, observándolo con inquietud pero sin decir nada. Conocían el temperamento de Arjen y su alcance. Mientras tanto, al final del pasillo, la segunda llamada de Garrett acababa de terminar.
Tenía los hombros erguidos, el pulso firme, pero una fina corriente de ira corría por debajo de la superficie. Jacob Barrow había cumplido con rapidez, y Garrett ahora sostenía 3 papeles que, si se manejaban bien, podrían arruinar todo el acuerdo. 3 documentos, 3 verdades. Regresó a la sala de juntas sin ceremonias, con la carpeta negra bajo el brazo. Elías lo siguió, ahora sereno, con la mirada fría e indescifrable. Ninguno de los dos dijo una palabra al entrar, pero la energía en la sala cambió. Incluso Arjen lo percibió. Su mirada se dirigió a Garrett con curiosidad, no con preocupación. Garrett se movió lenta y deliberadamente. Regresó a su asiento, se desabrochó el abrigo y se sentó. Ofreció una sonrisa profesional, tensa y afilada. ¿Seguimos?, preguntó. Arjen se recostó y cruzó las manos sobre el regazo, sonriendo con suficiencia. Por supuesto. Garrett abrió su carpeta, dejando que el silencio se prolongara. No se apresuró. Cuando finalmente habló, su voz era firme, casi agradable. Como decía, comenzó, hemos llevado a cabo la debida diligencia. Pero antes de firmar nada, quería aclarar algunas discrepancias en sus operaciones de fondo. Deslizó las 3 páginas por la mesa pulida, observando atentamente la reacción de cada hombre. La mirada de Arjen se posó en los papeles. Su sonrisa se congeló por una fracción de segundo antes de regresar. Apenas echó un vistazo al contenido, antes de agitar la mano con desdén. «Estos están obsoletos», dijo con una leve burla en el tono. Garrett no parpadeó. «Son del mes pasado». Uno de los delegados más jóvenes de Barcon, Klaus, se inclinó hacia adelante para examinar los documentos con más atención. Su rostro palideció visiblemente. Una gota de sudor se formó justo encima de su sien. Arjen estaba a punto de hablar de nuevo cuando Garrett continuó, interrumpiéndolo con suavidad. «Ya los he enviado a 3 monitores de comercio internacional. Solo por si acaso». Las palabras cayeron como piedras en el agua. Olas de pánico recorrieron los rostros del equipo de Barcon. Klaus se inclinó hacia Arjen y susurró algo urgente. El hombre mayor no respondió al principio. Tenía los dedos apretados, blancos en los nudillos. Garrett no se detuvo. Metió la mano en su maletín una vez más y sacó una tableta. Sin introducción, sin comentarios. Simplemente tocó la pantalla. Se reprodujo un video. La sala quedó en silencio salvo por el audio. «No doy la mano a extranjeros», se escuchó la voz de Arjen, nítida y clara, acompañada de subtítulos en holandés y traducciones al inglés. Las imágenes granuladas mostraban la expresión de Arjen, la reacción de Elias y la tensión que siguió. Garrett había recortado el clip lo justo para que su significado fuera inconfundible y condenatorio. El video terminó. El silencio permaneció. Garrett levantó la vista, con voz serena. «Me imagino que esto no será bien recibido por la prensa mañana, sobre todo con el mercado al que intentas entrar». Elías estaba detrás de él, con los brazos cruzados y la mirada fija en Arjen. Su rostro no delataba nada, pero la tensión en su mandíbula lo decía todo. Arjen se levantó lentamente de su asiento, como si intentara recuperar el control solo con su presencia, pero ya no había fuerza en su expresión, solo incredulidad. Su piel se había aclarado un poco y el fuego de sus ojos se había apagado en confusión. «No te atreverías», gruñó. Garrett se recostó en su silla, tranquilo, sereno y despiadado. «Ya está programado», dijo en voz baja. «Lo hiciste personal. Ahora es público». El peso de esas palabras persistió, como la calma antes de la tormenta. Arjen se abalanzó de repente sobre los documentos, como si romperlos pudiera deshacer lo que se había puesto en marcha. Pero Klaus, visiblemente temblando, lo agarró del brazo y tiró de él hacia atrás, susurrándole frenéticamente al oído. La sala se había inclinado, el poder había cambiado. Garrett y Elias permanecieron juntos. Garrett hizo un breve gesto con la cabeza hacia los ejecutivos restantes de Barcon. «Creo que con esto termina nuestra reunión», dijo con voz entrecortada pero formal. «Dejaremos que los canales adecuados se encarguen del resto». Sin esperar respuesta, Garrett se giró. Elias lo siguió. Los 2 hombres salieron de la sala de juntas, pasando junto a los atónitos becarios y la imponente escultura de hierro cerca del vestíbulo. Ninguno miró atrás. Tras ellos, el aire de la sala de juntas se había convertido en murmullos y discusiones apagadas. Pero ya se habían ido. Sus pasos resonaron por el pasillo de mármol. Al llegar al ascensor, Garrett miró de reojo a Elias. «¿Estás bien?». Elías asintió, aunque sus ojos aún tenían ojeras.
Eso se sintió diferente. Garrett pulsó el botón de bajar. Es porque lo era. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave tintineo. Garrett y Elías entraron, uno al lado del otro. Me imagino que esto no tendrá buena acogida en la prensa de mañana, dijo Garrett con serenidad, sobre todo con el mercado al que intentas entrar. Elías estaba detrás de él, con los brazos cruzados y el rostro impenetrable. Argen se puso de pie, pálido. No te atreverías. Garrett se recostó y sonrió. Ya está programado. Lo convertiste en algo personal. Ahora es público. Argen se abalanzó sobre los documentos, pero Klaus lo detuvo, susurrando frenéticamente. Garrett y Elías se dieron la vuelta y salieron. Las consecuencias llegaron más rápido de lo previsto. A las pocas horas del incidente, el video de Argen Voss, retirando la mano de Elías, se publicó en un popular foro tecnológico de Gratia. El video solo duraba 9 segundos, pero impactó como un rayo. Las palabras de Argen, "No doy la mano a extranjeros", fueron claras, frías y transmitidas con subtítulos en 5 idiomas. Sin música, sin edición, solo imágenes sin editar, capturadas por una cámara a ras de suelo que Elías ni siquiera había notado. Garrett seguía sentado en su habitación de hotel cuando su teléfono empezó a sonar sin parar. Primero llegaron los mensajes del personal interno, luego los inversores, luego los miembros de la junta directiva. El video había llegado a las redes sociales de Gratian al mediodía y ya era tendencia cuando Garrett encendió la televisión. Todos los principales medios de comunicación de Europa publicaban la noticia. Un grupo de derechos humanos de Mernstadt se había instalado frente a la sede regional de Barcon con carteles que decían «La dignidad no es un trato» y «Sin sacudidas no hay participación». Al anochecer, la noticia se había extendido a los mercados financieros. Las acciones de Barcon cayeron un 5% en una sola hora. Garrett estaba sentado junto a la ventana, contemplando el horizonte de acero de la ciudad. El reflejo de la cinta azul se desplazaba por el cristal como una advertencia. Elías permanecía en silencio detrás de él, con los brazos cruzados sin decir palabra. La tensión entre ellos era intensa, no entre ellos, sino por el peso de todo lo que se estaba desmoronando. A la mañana siguiente, Argen dio una rueda de prensa. Se mantuvo rígido en un podio, flanqueado por 2 abogados de Barcon, con expresión impasible. Esto fue un malentendido cultural. Comenzó con la voz ensayada. Lamento cualquier ofensa causada. Mi intención no era discriminar, sino honrar una tradición que creía que se estaba siguiendo. Garrett observaba la transmisión en vivo desde la sala de reuniones de Milotech, con una docena de sus asesores sentados a su alrededor, incrédulos. Está cavando su propia tumba, murmuró Renner, el responsable de cumplimiento de la empresa. Miente, dijo Elías en voz baja, sin mirar la pantalla. No dudó, eso no era cultura, era decisión propia. Nadie discrepó. 2 horas después, Garrett recibió un mensaje que le paralizó las manos mientras tecleaba. Provenía de un número cifrado con la etiqueta «Interno. Urgente». Lo abrió. El mensaje era breve. «Retírate ahora. La empresa estará bajo investigación en una semana, sin nombre, sin firma». Pero Garrett no la necesitaba. Entendía perfectamente lo que significaba. «Llama al equipo legal», le dijo a su asistente. «Ahora». En cuestión de minutos, se estableció una llamada segura. Garrett se sentó a la cabecera de la mesa, con la mirada fija en la pantalla, mientras su director legal, Howard Delane, exponía la situación. Técnicamente, seguimos sujetos al acuerdo de intención de contrato. Retirarnos ahora les da derecho a retener el depósito completo. Garrett se inclinó hacia adelante, incluso con la reacción pública y las violaciones éticas. Howard asintió lentamente. Ahí es donde se complica. Introdujeron una cláusula. Sospecho que es obra de Argen. Si nos retiramos por cualquier motivo no estrictamente definido como incumplimiento del servicio, perderemos el anticipo. Se hizo el silencio en la sala. Entonces Garrett habló. Tenemos una salida, incumplimiento de la ética, difamación pública. Eso fue un ejecutivo de la empresa registrado rechazando a un delegado por su nacionalidad. Eso es motivo. Los ojos de Howard se iluminaron. Necesitaremos pruebas más allá del video, un patrón de mala conducta, algo más contundente. Garrett no dudó. Te lo daré.
Abrió su carpeta privada y sacó el archivo que Jacob Barrow le había pasado días antes. El manifiesto de envío. Mostraba una lista de materias primas procedentes de regiones restringidas con violaciones laborales documentadas, lugares que Barkon afirmaba públicamente evitar. Garrett lo había estado guardando por si surgían dudas de última hora. Ahora, era munición. Le envió el archivo a Howard. Envíalo a un organismo de control independiente, que lo publiquen, que lo confirmen. Esa noche, el archivo fue verificado y subido a la red. Los titulares a la mañana siguiente fueron despiadados. Barkon al descubierto. Cadenas de suministro ilegales y conducta discriminatoria confirmadas. Las acciones cayeron otro 12%. El equipo legal de Garrett se abalanzó. Demandaron por incumplimiento ético, tergiversación contractual y daño a la reputación. A las 11:53 am, apenas 7 minutos antes de que el equipo de prensa de Barkon anunciara la finalización de la colaboración con Milotech, Garrett emitió su propio comunicado de prensa. Era breve y claro. Milotech rescindía todos los acuerdos pendientes con Barkon Industries, alegando una falta de alineación de valores corporativos y recientes revelaciones sobre violaciones éticas. Pulsó enviar. La repercusión fue instantánea. En cuestión de minutos, el anuncio de Barkon fue cancelado. El discurso preparado de Argen nunca vio la luz. El momento se convirtió en un fantasma en el sistema, una oportunidad perdida, sepultada bajo la arrogancia y el error de juicio. Pero las consecuencias no habían terminado. Debido a la insistencia de Argen en la cláusula de decomiso, Barkon se negó inicialmente a devolver el depósito de Milotech. Los abogados de Garrett ya lo esperaban. Respondieron con una demanda, presentada en tribunales de Gratian y del país, exigiendo un reembolso completo más una indemnización por daños y perjuicios. Su argumento era sólido. Barkon había violado los principios fundamentales de no discriminación y comercio justo, causando un daño irreparable a la marca de Milotech. Los documentos judiciales se hicieron públicos. Y una vez más, el videoclip arrasó en los medios de comunicación, esta vez junto con el manifiesto. La opinión pública destrozó la reputación de Barkon. Sus socios comenzaron a retirarse. Uno a uno, los nombres desaparecieron de su junta de inversores. Argen fue suspendido a la espera de una revisión interna. Klaus, el accionista mayoritario silencioso de Barkon, renunció discretamente, evitando la polémica. Pero antes de desaparecer por completo de la empresa, Klaus dio un paso inesperado. Contactó a Garrett. El mensaje fue directo y formal, enviado a través de una línea segura. Creo que su empresa tiene potencial. Barkon nunca mereció el acuerdo. Hablemos. Garrett lo leyó en silencio, con el cursor parpadeando al final de la frase. No respondió. No de inmediato. En cambio, él y Elias fueron a un pequeño restaurante apartado del centro de la ciudad. Sin cámaras. No había periodistas, solo silencio. El lugar tenía mesas de madera e iluminación tenue, el típico sitio donde nadie hacía preguntas y la comida llegaba despacio. Pidieron agua y brindaron, con un suave tintineo de vasos. Garrett se giró hacia Elias con la mirada firme. ¿Estás bien? Elias asintió, con una leve sonrisa. Ese fue el mejor apretón de manos que he recibido en mi vida. Garrett le devolvió la sonrisa, levantando su vaso. No necesitamos el suyo. 3 meses después, el viento helado azotaba la terraza acristalada de una torre recién construida en Berwyn, una ciudad conocida menos por las segundas oportunidades y más por su memoria nítida. Sin embargo, allí estaba la bandera de Milotech, ondeando orgullosa junto a las banderas de las naciones comerciales. Los periodistas se reunieron bajo el toldo cubierto de escarcha, con los micrófonos preparados, mientras un pequeño grupo de ejecutivos, promotores y funcionarios locales rodeaba la cuerda de terciopelo para la ceremonia de inauguración. Nada de espectáculos suntuosos, nada de orquestas ni fuegos artificiales, solo un significado discreto, medido, merecido y preciso. Elias se ajustó el abrigo, ajustándolo aún más al cuello. Tenía las manos frías, pero sus pensamientos ardían de claridad. Este no era un simple lanzamiento más, era una declaración. La misma ciudad donde la arrogancia de Barkon los había humillado una vez, ahora albergaba el comienzo de algo nuevo. Frente a él, Garrett, con las manos a la espalda, observaba a la multitud con una calma que se había agudizado en las últimas semanas. Este no era el mismo hombre que una vez dudó frente a una sala de juntas gratiana. Esa versión de Garrett
Había muerto en el momento en que se le negó un apretón de manos extranjero a la vista de un equipo de negociación. Cuando le entregaron las tijeras a Garrett, un silencio se apoderó de la multitud. Las aceptó con una ceremonia discreta y miró brevemente a Elias. No hacía falta un discurso. El acto en sí, el corte de esa cinta roja, fue suficiente. La multitud estalló en aplausos contenidos, algunos vítores resonando desde los balcones cercanos. Y tras los aplausos, tras los flashes de las cámaras, había un hombre observando en silencio. Klaus. La presencia de Klaus había sorprendido a más de uno. Ex jefe de operaciones de Argent-Bosch, Klaus había sorprendido a todos al dimitir pocos días después de que estallara el escándalo. Pocos conocían el motivo completo, pero Garrett ya había oído suficiente durante su discreta reunión semanas antes. Barcon no solo se estaba desmoronando, sino que estaba implosionando. Las auditorías internas revelaron fraude, documentos regulatorios manipulados y acuerdos secretos tan arraigados que la mitad de los altos mandos habían pasado a la clandestinidad para evitar ser acusados. Klaus, disgustado y cansado de ser cómplice, ofreció a Milotech algo más que disculpas. Ofreció mapas, planos digitales de las cadenas de suministro, contratos y puntos débiles de Barcon. No para sabotaje, para sobrevivir. Deberían haber hablado antes, había dicho Klaus entonces, con voz grave mientras tomaba un sorbo de café en la oficina de Milotech en Londres. Pero me quedé callado demasiado tiempo. El orgullo de Argent lo contagiaba todo, incluso a gente como yo. Ahora, Garrett le tendió la mano. No frente a las cámaras, sino en el silencio posterior. Klaus la aceptó, y aunque el apretón de manos no fue celebrado, fue real. Sin amargura. Solo comprensión. Garrett lo había contratado no como socio, sino como asesor, precisamente el puesto que Klaus solicitaba. Desde este puesto, Klaus comenzó a mapear lo que Barcon había dejado atrás. Puertos abandonados, contratos con proveedores incumplidos, deudas comerciales enterradas bajo empresas fantasma. Milotech no se dedicaba a la caza furtiva. Garrett se negaba a convertirse en lo que se habían opuesto. Pero donde el suelo había sido envenenado, ellos plantaron nuevas raíces. En las semanas siguientes, Garrett inició conversaciones con la Iniciativa de Desarrollo Gratian, una organización comercial que estaba ganando reconocimiento por su énfasis en las alianzas éticas y la innovación sostenible. Gratian no se centraba en presentaciones llamativas, buscaba integridad y pruebas de ella. Elias encabezó la campaña de presentaciones, basándose en gran medida en documentación, informes de campo y entrevistas. Cuando un miembro de la junta directiva cuestionó la decisión de Garrett de no litigar contra Barcon, respondió: «Somos constructores, no excavadoras». A medida que se difundía la noticia del colapso de Barcon, también lo hacían las consecuencias. Argent-Bosch fue arrestado por las autoridades comerciales después de que correos electrónicos interceptados revelaran años de licitaciones manipuladas y prácticas excluyentes dirigidas a ejecutivos no europeos. En una llamada grabada a la Junta, declaró: «No hacemos tratos con terceros, especialmente con aquellos que se niegan a respetar nuestra imagen». Esa llamada se hizo pública, los titulares se escribieron solos. Barcon fue incluida en la lista negra de docenas de comisiones comerciales. Los proyectos se estancaron. Las alianzas se disolvieron de la noche a la mañana. Para cuando concluyó una investigación completa, la mayoría de sus activos estaban congelados por cargos de fraude pendientes. El poderoso muro se había resquebrajado desde dentro, pero Garrett no celebró nada. Se mantuvo firme, con la vista puesta en el futuro y centrado. «No ganamos porque ellos perdieran», le dijo a Elias una noche mientras caminaban por el borde del nuevo terreno de desarrollo. «Ganamos porque no nos convertimos en ellos». Esa mentalidad se reflejaba en las políticas de Milotech. Garrett implementó una nueva iniciativa en todas las sucursales: unidad a través del mérito. Los comités de contratación se diversificaron. La capacitación cultural se volvió obligatoria en todos los niveles de gestión. Las oficinas que antes medían el valor solo por las credenciales, ahora evaluaban la humildad, la colaboración y el carácter. La gente lo notó. También los mercados. Una a una, las empresas siguieron el ejemplo. No todas por principios, muchas por supervivencia. Pero el cambio tuvo repercusiones. Los foros comerciales comenzaron a reescribir los estatutos. Se reforzaron las cláusulas de discriminación. Las revisiones anuales ahora incluían la calificación de capital.
Las revistas del sector comenzaron a destacar la ética en el liderazgo junto con las ganancias. Por una vez, la integridad se había convertido en una métrica por la que valía la pena competir. Y en las aulas la historia se difundió. Elias, ahora nombrado director de estrategia global, impartió sesiones de mentoría para los becarios que se unían a Milotech desde todo el mundo. No habló de gráficos de ganancias ni de victorias trimestrales. En cambio, contó historias de haber estado en salas donde la dignidad se había puesto a prueba, historias de contratos perdidos y honor recuperado, historias de momentos en los que un apretón de manos podía significar más que dinero. Una tarde, al final del seminario y mientras jóvenes de 6 países diferentes se reunían para responder preguntas, Elias se inclinó hacia adelante con la mirada fija. «Encontrarás a gente de todo tipo en este negocio», dijo con voz tranquila pero cortante. «Algunos sonreirán y mentirán, otros te insultarán y pensarán que han ganado, pero tu trabajo no es apagar fuego con fuego, es recordar quién eres». Un becario, de unos 19 años, preguntó: «Pero señor, ¿y si primero te faltan al respeto?». Elías hizo una pausa. Luego esbozó una pequeña sonrisa cómplice. «Déjame contarte una historia», dijo. No nos dio la mano. 5 minutos después cancelaron un contrato de 100 millones.